Fernando, disculpe, está en mute. Damos inicio entonces. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al conversatorio sobre política comercial e impulso a la inversión extranjera directa. Mi nombre es Fernando Campo, yo soy el decano y profesor de la Universidad LIP. Y el evento de hoy es el segundo de una serie de 5 eventos que hemos denominado como conjunto Diálogos de Política Pública para la Reactivación Económica post-COVID-19. Obviamente motivados como institución universitaria para apoyar la discusión en la coyuntura actual. LIT University, como institución académica privada de educación superior, busca a través de su centro de investigación en política pública y desarrollo empresarial abrir un espacio de pensamiento para generar ideas concretas de cómo impulsar y reactivar la economía costarricense después de esta coyuntura. Nos proponemos así aportar a la discusión nacional la experiencia de nuestros docentes e investigadores, así como los mejores especialistas en áreas estratégicas para la reactivación económica, serán sin duda un impulso importante para conformar una agenda seria y de claro compromiso con el gobierno, el sector privado, la sociedad y la academia. Por ello es que queremos suscribir y elaborar un compendio de acciones de política pública concretas a partir de los resultados de estas discusiones técnicas. Estamos seguros de que estos insumos que generen estos eventos pueden servir de base a las autoridades políticas y al sector empresarial para encauzar acciones puntuales posteriores a esta crisis sin precedentes en nuestro país. Cabe mencionar que las 5 áreas de atención prioritaria para la reactivación económica de Costa Rica han sido seleccionados a través de diálogos que serán dirigidos por expertos en cada uno de estos temas para favorecer esta discusión de acciones de política pública. Hoy me toca moderar este panel, en el cual nos acompañan 3 expertos en comercio internacional con amplísima trayectoria, no solo a través del Ministerio de Comercio Exterior, de SIN, de la misión de Costa Rica en la OMC, y que sin duda alguna nos ayudarán a ver desde una perspectiva profunda cuáles son esas acciones inmediatas en una coyuntura además en que Costa Rica acaba de ser admitida como miembro de la OECD. Después de este diálogo, como moderador, me va a tocar preparar un documento resumen sobre los principales resultados e insumos que se generen de la actividad. De ahí que van a ser muy importante el intercambio que tengamos, no solo con las presentaciones iniciales de los panelistas, que serán de 10 minutos, sino a través del conversatorio, que será guiado a través de las preguntas que ustedes puedan enviarnos. Paso seguido, entonces, vamos a darle la palabra a la primera expositora, doña Anabel González. Ella fue ministra de Comercio Exterior, también con amplia trayectoria en la OMC y actualmente investigadora senior del Peterson Institute. Doña Anabel, un gusto que esté con nosotros. Hola, muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por la invitación, así como a Yulir, para participar en este diálogo. Me dará mucho gusto también compartir con Gabriela y con Ronald. Me gustaría, antes de referirme un poco a cuáles son las acciones que Costa Rica podría tomar, conversar un poquito sobre el contexto global de pre-coronavirus, justamente porque me parece que de alguna manera esto marca algunos de los retos que vamos a enfrentar quizás con mayor fuerza en esta etapa. Y me parece que aquí es importante empezar señalando que con anterioridad al shock del coronavirus, las confrontaciones comerciales, las nuevas tecnologías y la competencia geopolítica habían venido ya redefiniendo la economía global y con ello el panorama de las políticas de comercio e inversión estaban cambiando rápidamente. Y aun cuando distintos escenarios estaban en juego, este contexto global del comercio y la inversión estaba siendo impactado por 3 factores. Primero, la reactivación de lo que se ha dado en llamar el comercio administrado, es decir, una política centrada en el retorno del arancel, restricciones voluntarias a la exportación y otras medidas utilizadas para perseguir objetivos políticos, económicos y de seguridad nacional, sobre todo en algunos países desarrollados. Y este comercio administrado se complementaba con otras políticas en las áreas de inversión y de control de las exportaciones,
cuya combinación pretendía llevar a disociar a la economía de los Estados Unidos de la economía de China en el marco de la rivalidad geopolítica y la competencia sistémica entre ambos países. Segundo, una mayor fragmentación de las reglas comerciales con una serie de acuerdos nuevos o en revisión que afianzaban la competencia entre distintas esferas de influencia. Y si bien estos acuerdos comerciales son, por supuesto, muy importantes para, de alguna manera, proporcionar una base sólida a las cadenas de valor, lo cierto también es que visiones opuestas en áreas como la economía digital ponen en riesgo estándares diferenciados y más bien pueden contribuir a que divisiones emergentes puedan consolidarse, por ejemplo, en lo que se ha dado en llamar las de Internet. Y tercero, el debilitamiento de la gobernanza comercial global. Dos acciones inmediatas han debilitado, han llevado a la OMC a enfrentar la peor crisis de su historia desde su fundación. Primero, la adopción por parte de los Estados Unidos de los llamados aranceles de seguridad nacional y las medidas adoptadas por parte de otros países en respuesta a ello. Y segundo, básicamente, la paralización por parte también de los Estados Unidos del órgano de apelación de la OMC. Si bien estas acciones ponen en ruptura el sistema, lo cierto es que la organización ya venía enfrentando algunos desafíos importantes. Primero, cómo redefinir el campo del juego para abordar mejor las distorsiones ocasionadas por la intervención estatal en los mercados a través de subsidios, transferencia forzada de tecnología y otros. Segundo, un tema importante sobre cuál debería ser la gobernanza apropiada para la economía digital y en particular el comercio electrónico. Y tercero, cuál sería el creciente papel de los países emergentes en la economía global a la luz de su crecimiento tan importante en este campo. Entonces, la OMC ha estado bajo una gran presión, el ambiente de negocio se ha vuelto más incierto y volátil, y en ese contexto pues nos aparece el COVID-19 con un impacto devastador sobre la economía global, sobre el comercio y la inversión y sobre la pobreza. Según estimaciones de organismos internacionales, en el 2020 la economía global decrecerá en menos 3%, el comercio podría caer entre un 13 y un 32%, la inversión extranjera podría disminuir entre un 30 y un 40%, y lo que es más grave, alrededor de 50 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema, lo cual equivale a que 10 países con la población de Costa Rica en un año cayeran en pobreza extrema. Ahora, desde la óptica del comercio y la inversión, estamos frente a una disrupción severa de las cadenas globales de valor derivada de la reducción forzada de la producción que resulta de las medidas adoptadas para contener el coronavirus, del impacto de estas medidas en la demanda de bienes y servicios, de las limitaciones en el transporte aéreo, marítimo y terrestre, y del efecto de la incertidumbre que genera la incertidumbre sobre el entorno empresarial y de inversión. Y las empresas, pues, fundamentalmente se encuentran luchando para lidiar con la situación, manejando inventarios, buscando suplidores alternativos, haciendo arreglos para el transporte, manejando pedidos, etcétera. Y hemos visto, pues, que en algunas áreas la situación ha sido verdaderamente dramática. Ahora, las políticas comerciales y de inversión que han adoptado los países, de alguna manera han ayudado a paliar la situación, pero también han complicado la respuesta. Un número de gobiernos han adoptado medidas para reducir aranceles sobre suministros críticos, han establecido medidas para facilitar el comercio, incluyendo canales verdes para facilitar la importación de productos claves, y están facilitando el acceso a estándares técnicos y acelerando la aprobación de registros. Pero también han aparecido las restricciones a la exportación, incluyendo las prohibiciones a la exportación de suministros médicos y en algunos casos a productos agroalimenticios. Hacia futuro, me parece que es de esperar que los países y empresas con ventajas comparativas en la producción de determinados bienes, lo que podríamos llamar el comercio tradicional, pueden recuperar sus mercados. Productores de soya como Brasil o Argentina recuperarán sus mercados, como lo hará, por ejemplo, Costa Rica también en casos como el banano. Pero lo cierto también es que en el campo de las cadenas de valor, hay todavía mucha discusión de qué es lo que podrá ocurrir en términos de su reconfiguración. Se podrá dar un poco más de reshoring a los países de origen de las empresas multinacionales, se dará un poco más de nearshoring, se dará una mayor regionalización de estas cadenas, se buscará una mayor resiliencia de las cadenas. Y lo cierto es que, a mi juicio, es posible que buena parte de los factores que han impulsado las cadenas globales de valor
continúen impulsándolas hacia el futuro, sobre todo la disponibilidad de materias primas, de recurso humano capacitado, de capacidades de investigación y desarrollo, de costos de transporte, etcétera. Pero me parece que no cabe duda también que va a haber un rebalanceo entre eficiencia y manejo del riesgo, otorgándole mayor peso a la diversificación y a contar con una redundancia de suplidores, con nuevos sitios de producción, a buscar una mayor resiliencia y alejarse de políticas de inventario cero. Esto en tanto, por supuesto, el proteccionismo, el unilateralismo y el nacionalismo no se interpongan en el camino. Ahora, si vamos a ver un poquito el impacto en Costa Rica, hemos visto que el impacto no será menor. El Banco Central prevé una contracción de menos 3.6% en el Producto Interno Bruto. Alguna gente cree que puede ser mayor. Esta es la caída más significativa del ritmo de crecimiento de la economía después de la crisis del año 82. El Banco Central estima también que el comercio de bienes caerá en un menos 5.5%, mientras que el de servicios disminuirá en menos 29.2% y que la inversión extranjera también disminuirá alrededor del entre 30 y 40%. Se estima que el desempleo podría llegar a duplicarse, lo cual, por supuesto, aumentaría la pobreza. De modo que el panorama no es positivo. Pero la respuesta dependerá, por un lado, de la pandemia, de cómo esta evolucione, de la economía global, pero también de las medidas que nosotros mismos podamos adoptar para aminorar el impacto económico y reactivar la producción a partir del año 2021. Y desde este punto de vista, el comercio, Costa Rica se topa en el campo del comercio y la inversión, que no así en el campo macroeconómico, y esto por supuesto tiene impacto en el comercio y la inversión, en una mejor posición de la que tenía en 1982. En aquel entonces la producción estaba altamente concentrada en unos 4 productos, con pocos mercados de exportación. Hoy, gracias a las políticas de comercio e inversión extranjera que el país ha venido implementando de manera relativamente consistente a lo largo de los años, tenemos una canasta exportadora diversificada de bienes agrícolas, bienes industriales y de servicios. Tenemos también diversificación de mercados, tenemos una red de acuerdos comerciales que nos permite accesar en condiciones privilegiadas una serie de mercados internacionales y tenemos una institucionalidad efectiva para la aplicación de estas políticas. De modo que creo que hoy tenemos un músculo más fuerte para impulsar la reactivación económica del que teníamos en los años 80. Sin embargo, lo cierto es que también la situación externa nos va a golpear, como decía anteriormente, y nos va a golpear mucho. Razón de más por la cual hay que trabajar en el mejoramiento de las condiciones para propiciar la recuperación y sobre todo la reconstrucción en el largo plazo. Y aquí me parece a mí que hay al menos 5 acciones que podrían ayudar a Costa Rica a abordar los desafíos de corto plazo y apoyar a las empresas durante el periodo de transición, a la vez que se prepara el terreno para la recuperación económica y se busca reconstruir un entorno económico más ágil y dinámico. Y aquí me parece que voy a plantear desde acciones pequeñas hasta acciones mucho más amplias para cumplir con un planteamiento final. La primera, y voy rápidamente, implementar efectivamente el programa Alivio, recién lanzado por Procomer y otras instituciones, pero escalarlo de manera significativa para cubrir a más empresas exportadoras y dentro de esto apoyar la creación de nuevas empresas exportadoras, incluyendo en el ámbito digital y en el campo de los servicios. Y el enfoque hacia la sostenibilidad puede ayudar a añadir valor a la producción nacional. Segundo, reducir significativamente los costos de exportar e importar a través de la reducción de aranceles, aceleración y digitalización efectiva de trámites, puesta en práctica de carriles expeditos en las aduanas y adopción de medidas importantes como reconocimiento de operador económico autorizado y demás. Situaciones como las que se están dando en la frontera, por supuesto, tienen que ser resueltas, tomando en consideración el ámbito sanitario, pero también tomando en consideración que los camiones no pueden quedarse parqueados durante muchísimo tiempo, simplemente a la espera de que se adopten soluciones. Tercero, identificar activamente nuevos mercados y mejorar las condiciones de ingreso a los mercados, por ejemplo, a través de la digitalización de trámites entre los socios comerciales, del apoyo para la obtención de certificaciones, de la negociación o profundización de acuerdos comerciales, de la promoción comercial. Y la clave, por supuesto, es evitar de primera manera medidas proteccionistas que desmejoren el entorno de los negocios. Un cuarto punto es la revisión de la estrategia de atracción de inversión extranjera.
para aprovechar las nuevas oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas de valor y redoblar los esfuerzos de generación de nuevas inversiones y de conexión con proveedores locales. Aquí de nuevo, evitar acciones que tiendan a deteriorar el clima de inversión o a cambiar las reglas del juego es fundamental. Y finalmente dejo para el último, la acción que estimo que probablemente es la más importante, que requiere una visión de mediano plazo, pero que empieza a articularse desde ya, que es que el país, creo, debe de fijarse una meta muy clara y ambiciosa, y es entrar al grupo de los 25 países más competitivos del mundo. Deberíamos de ver muy de cerca qué han hecho países tales como Singapur, Holanda, Nueva Zelanda, Irlanda e Israel y ver qué podemos aprender de ellos. Mientras que nosotros hablamos de que vamos a establecer la declaración jurada como para eliminar un requisito en una serie de instituciones, lo cual por supuesto es una cosa muy buena, en Nueva Zelanda se puede abrir una empresa con un trámite. Uno, se realiza de manera digital y la empresa puede empezar a operar plenamente en mediodía. Esa debe ser nuestra meta, esa debe ser las barras que nos planteamos. Debemos ver qué han hecho en infraestructura, en capacitación del recurso humano, en comercio internacional, en atracción de inversión, en innovación, en sostenibilidad, en conectividad, todos temas críticos para crecer y generar más empleo y prosperidad. Me parece que hay que cambiar el chip, debemos de pensar en una Costa Rica más competitiva. Para ello podemos construir sobre la base de nuestra experiencia de ingreso a la OCDE. Es una experiencia exitosa de cómo el país logra trabajar en conjunto para alcanzar un resultado que es importante. Y como el ingreso a la OCDE no es la meta, sino más bien el punto de partida, podemos también basarnos en esta organización con el objetivo fundamentalmente de apoyar esta meta de llegar a convertirnos en uno de los 35 países más competitivos del mundo. Meta que reconozco no es sencilla, pero repito, creo que podemos plantearnos metas ambiciosas y que si establecemos rutas críticas y con voluntad política y la concertación de distintos actores, creo que es posible alcanzarlas. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Anabel. Muy amplio. Pasamos ahora a escuchar a Gabriela. Gabriela, como todos ustedes saben, tiene amplia experiencia en temas de comercio exterior, fue viceministra de COMEX, también por muchos años fue directora general de CINDE, hoy es profesora de ELIT y consultora en distintos temas de comercio e inversión. Gabriela, tiene la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches y por supuesto un gran placer estar hoy en este foro de Elite University compartiendo ideas con Anabel y con Ronald. Esta noche voy a centrar mi intervención un poco más a tratar temas de inversión extranjera. En muchas de las cosas que Anabel ya señaló, no solamente coincido, sino que apoyo plenamente. Y estoy seguro que Ronald también se va a inclinar a hablar un poquito más de comercio exterior, entonces voy a enfocarme en el tema de inversión extranjera. Ahora, para arrancar, pues sí quería tal vez comenzar a plantearnos el marco de cómo nos encontrábamos en el sector comercio exterior e inversión extranjera antes de COVID. Y definitivamente el sector de comercio exterior en Costa Rica es uno de los principales motores de nuestra economía. Pre-COVID, el sector comercio exterior iba a ser uno que iba a reflejar un crecimiento interesante para este año 2020. Se proyectaba que íbamos a tener números interesantes, cifras de exportaciones en bienes, en servicios y flujos de inversión extranjera directa interesantes para cerrar el año 2020. También en materia de generación de empleo por parte de inversión extranjera directa, también se proyectaban números pues que hoy día no se van a cumplir, pero que ciertamente eran interesantes. Con eso lo que quiero señalar es que, así como mencionó Anabel, el sector de comercio exterior hoy día es un sector en Costa Rica muy diversificado, que cuenta con una institucionalidad sólida y que ha apoyado y ha acompañado ese crecimiento, esa diversificación, que por lo tanto nos permite tener hoy día una mayor resiliencia frente a una situación como la que enfrentamos. Pero por supuesto que aún con estas características, esta crisis coloca al sector en una coyuntura muy diferente a lo que se proyectaba a inicios del año. Y el entorno internacional no es nada favorable y va a afectar negativamente los números. Así como señaló Anabel, el Banco Central de Costa Rica
está proyectando que van a existir contracciones importantes en lo que es la exportación de bienes y también en la exportación de servicios. La caída más grande de nuestras exportaciones de servicios, por supuesto, serán productos del sector turismo, que como sabemos está muy afectado. En materia de flujos de inversión extranjera directa, también, como señaló Anabel, el Banco Central estima una disminución en Costa Rica de aproximadamente un 39% para este año. Ahora bien, ante este panorama desalentador para lo que es el año 2020, sí es importante volver a considerar y volver a retomar que para la reactivación económica de Costa Rica, la fortaleza y el vigor del sector comercio exterior es fundamental. Este sector debe de estar preparado para poder sostenerse, sobrevivir esta crisis, y algunas de las medidas que señaló Anabel son medidas que esperamos se puedan poner en práctica e implementar por parte del Ministerio de Comercio Exterior para apoyar a ese sector exportador a sobrevivir esta crisis, pero igualmente debe de estar preparado para que pueda aprovechar, beneficiarse y sacarle el máximo provecho a ese mercado mundial post-COVID-2019. Y en el caso de la inversión extranjera directa, CINDE en particular, debe de trabajar para estar preparado y no dejar pasar las oportunidades venideras. Anabel mencionó dos efectos que desde ya se están vislumbrando, que se están dando a nivel internacional. El surgimiento del efecto reacomodo o reconfiguración de esas cadenas globales de valor y el efecto rebote de la economía global. Para el caso de la atracción de inversión extranjera directa en nuestro país, pues debemos estar preparados para, ojalá, aprovechar estos efectos y por lo tanto debemos tener la tarea lista y esta tarea comienza justamente ahora. Costa Rica a través de los años ha comprobado que cuenta con esas premisas fundamentales que lo han beneficiado como jugador relevante en los mercados mundiales y como un país muy atractivo para la inversión extranjera directa. Esto nos ha posicionado de tal manera que hemos logrado desarrollar sectores de alta tecnología, como lo es el sector de ciencias de la vida y como es el sector de servicios, que hoy día generan 122,000 empleos formales directos. Hoy día, a esta trayectoria comprobada, podemos sumarle la invitación a que Costa Rica ingrese a la OECD. Es una excelente carta de presentación para la inversión extranjera directa. Y también podemos sumarle esa fortaleza que Costa Rica ha venido demostrando en la atención de la crisis sanitaria. Porque la manera como hemos venido atendiendo la crisis sanitaria es un fiel reflejo de lo que se puede llamar la continuidad de hacer negocios. Estamos demostrando que en el país existe esa continuidad de hacer negocios, ese business continuity, es una característica, pues claro que ha empezado a tener muchísimo más valor en un socio comercial, en un destino de turismo y ciertamente en un destino de inversión. Las oportunidades de salir ganadores y más fortalecidos de esta crisis existen, pero como señalaban, por supuesto que hay que empezar a ejecutar acciones y estar preparados para esos momentos. En específico, en materia de inversión extranjera directa, si queremos aprovechar esos efectos de reacomodo de estas cadenas globales de valor y este rebote de la economía mundial, voy a sugerir 5 acciones que considero deben priorizarse a nivel nacional. Primero que todo, hay que asegurarse de mantener la continuidad y la estabilidad de las reglas del juego del régimen de zonas francas. No es la primera vez que forma parte de la discusión nacional el interés de gravar a las empresas del régimen de zonas francas. Ahora bien, en medio de esta crisis sanitaria, esta discusión vuelve a surgir y se deja de lado, sin embargo, lo que cambiar estas reglas puede implicar en términos de seguridad jurídica para las empresas establecidas, lo que puede implicar en pérdidas de empleo, lo que puede implicar en pérdidas de competitividad país y también cómo en estos mismos momentos hay múltiples países, muchos de ellos competidores directos nuestros por estos proyectos de inversión, que más bien van en la línea de crear nuevos estímulos fiscales para atraer esa inversión extranjera. Entonces es vital no mandar señales de desconfianza a los inversionistas, a aquellos ya instalados
y menos a aquellos pues, que estarán en su proceso de tomas de decisión de inversión. Punto 2, por supuesto, que coincido plenamente con lo que señalaba Anabel, hay que reorientar las estrategias y políticas de atracción de inversión extranjera para lograr aprovechar esas reconfiguraciones y reacomodos que se están dando en las cadenas globales de valor. Esto implica, por supuesto, asegurarse de tener muy monitoreado qué es lo que está pasando a nivel mundial, porque definitivamente se está escuchando mucho el interés de las empresas por diversificar y aumentar suplidores, por regionalizar sus cadenas globales de valor y también por asegurarse esa continuidad del negocio a través del reacomodo de sus cadenas de suministros. Entonces, aparte de ese monitoreo y análisis focalizado de esta coyuntura que estamos viviendo, definitivamente Costa Rica ya tiene un parque empresarial de empresas multinacionales instalados y desde allí esa fortaleza puede ayudarnos como una muy buena base con la cual empezar a trabajar para poder entender y conocer las estrategias específicas de las empresas en cuanto a este fenómeno que está ocurriendo y así como para promocionar al país como opción para reinversión, incluso hasta con otras unidades de negocios diferentes a las aquí establecidas. Hay que acordarse que las reinversiones de las empresas multinacionales en el país siempre ha sido muy fuerte y este es un momento oportuno para potenciar aún más esta fortaleza que tenemos. Como punto 3, creo que hay que intensificar y fortalecer esas acciones para convertir a Costa Rica en un hub global en el sector de salud, de bienestar, de wellness, y fomentar ese abordaje muchísimo más amplio, comprensivo, que implica una articulación muchísimo más amplia que la que hemos llevado a cabo hasta el momento. Recientemente se firmó un decreto para declarar de interés público este sector, lo cual es una señal correcta en esta dirección. Sin embargo, el trabajo por hacer es muy amplio y va más allá del trabajo que ha hecho CINDE en lo que es el desarrollo del sector de ciencias de la vida y de allí, por lo tanto, la importancia de arrancar con esa articulación de los distintos actores públicos, privados y de la academia para impulsar medidas concretas en esta dirección. Necesitamos también fomentar los encadenamientos productivos, enfocando estos esfuerzos en aquellas actividades productivas más resilientes y ganadoras de esta crisis y que pueden lograr algún tipo de efecto arrastre para otros sectores de la economía. Estudios publicados por la OECD han determinado que las empresas proveedoras locales de multinacionales son un 8% más productivas. Entonces, ocupamos realmente acelerar y realmente impulsar este trabajo en materia de encadenamientos productivos. Ya hemos visto incipientes esfuerzos a raíz de esta pandemia, donde hemos visto cómo empresas multinacionales se han aliado con la universidad, se han aliado también con otras empresas locales. Ocupamos muchísimo más de este tipo de esfuerzos y obviamente de una manera muchísimo más sostenible. Y por último, pero no por ello, no lo más importante, ocupamos continuar mejorando nuestro clima de negocios. Y esta es una canasta que podría dar para mucho que hablar, es una canasta muy, muy amplia de acciones y medidas. Lastimosamente creo que estas acciones y medidas son así de amplias porque han sido tareas y acciones que se han relegado, que tal vez no se le ha prestado la importancia o el impulso que debieron haberse dado en algún momento, pero claro que en estos momentos queda todavía más claro el por qué resultan áreas impostergables para atender y para que así nos puedan ayudar a continuar siendo y ojalá fortalecer ese atractivo de Costa Rica para la inversión extranjera. Número 1, tenemos que reducir los costos de operar en Costa Rica. Y ahí necesitamos definitivamente simplificar todos los trámites y toda la parte regulatoria de nuestro país. Necesitamos atender el costo de la energía, el costo de la electricidad y me parece que el tema de las jornadas laborables flexibles, proyecto de ley que está en la Asamblea, hay que impulsarlo y hay que terminar de apoyarlo y aprobarlo porque va a implicar para efectos de esta nueva economía una acción muy importante en materia de lo que es operación en Costa Rica. Necesitamos garantizar la conectividad de alta velocidad y a costos accesibles a la población.
Y por último, debemos centrarnos en impulsar y escalar programas de capacitación y recapacitación de nuestra fuerza laboral. Necesitamos garantizar mayor empleabilidad a nuestra población y alineamiento con esos sectores dinámicos de nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Puntos también muy interesantes que nos van ayudando a ir construyendo esta agenda de medidas concretas. Pasamos ahora a la palabra a Ronald Saurio. Como ustedes saben, Ronald por muchísimos años, más de 20 años, fue el embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, miembro fundamental cuando estábamos ingresando a la organización, también pilar fundamental en el tema de OSD junto con Anabel. Hoy es profesor universitario y en LID, obviamente, y además consultor en temas de comercio e integración. Ronald, 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la Universidad LID y un gusto compartir esta discusión con Anabel y con Gabriela. No voy a entrar a hablar sobre cuál era la situación antes del COVID-19, porque creo que Gabriela y Anabel lo han hecho muy bien y con cifras muy reveladoras de dónde estábamos ya, sino que voy a aterrizar directamente en la situación en la que estamos en este momento, a partir del momento en que la pandemia se declara y comienzan a tomarse medidas políticas en nuestro país. ¿Cuál debe ser la reacción del gobierno de Costa Rica en materia de este tipo de políticas públicas frente al COVID-19? Es la gran pregunta que surge con respecto a políticas públicas en particular, de las que estamos hablando ahora como políticas de comercio y políticas de atracción de inversión extranjera directa. Yo creo que la pregunta se debe formular no solo sobre cuáles deberían ser las políticas públicas de comercio y de inversión post-COVID-19, sino durante la pandemia. El gobierno es un ente multifuncional y las políticas públicas no tienen que hacer fila para adoptarse, aun cuando estamos claros en este momento que gran parte de los esfuerzos deben centrarse en las políticas de salud. No perdamos de vista el impacto económico que están teniendo ya esas políticas sanitarias y es necesario que discutamos sobre la implementación inmediata, desde ahora, de medidas que vayan de la mano de las medidas sanitarias para dinamizar una economía que, como describieron muy bien Anabel y Gabriela, ya estaba mal. Hemos sido testigos de más de 300,000 muertos y casi 5 millones de personas contaminadas, números gravísimos que han obligado a medidas draconianas de confinamiento alrededor del mundo, lo que el Fondo Monetario Internacional ha llamado el gran lockdown, el gran cierre, con profundas restricciones a la actividad económica, al movimiento de personas y sus actividades comunes, que hubieran sido inimaginables solamente hace 5 meses. La pandemia ha cambiado el mundo más rápido de lo que hubiéramos esperado. Y uno de los aspectos que menos se hubiera podido anticipar ha sido los efectos en el comercio y en la inversión y las políticas públicas como respuesta a estos cambios. Ante la caída abrupta del ingreso nacional y el prospecto de una segunda o más olas del COVID-19, ¿se debe volver a políticas públicas proteccionistas y debilitar aún más el comercio transfronterizo? La respuesta, yo creo que es un contundente no. El daño sería aún mayor a nivel nacional y se contribuiría a generar una espiral proteccionista internacional con consecuencias negativas impredecibles para un país pequeño y por lo tanto tan dependiente de la economía global para su desarrollo. Pero en nuestra querida Costa Rica, curiosamente, con respecto a algunas soluciones comerciales ante la pandemia, el gobierno ha buscado soluciones viendo hacia adentro. En materia comercial, un ejemplo de ello es que el gobierno reguló las exportaciones de una serie de productos necesarios para combatir la pandemia, restringiendo y creando un régimen con licencias para las exportaciones. Como reacción primaria, puede pensarse que controlar las exportaciones es una reacción normal
para favorecer las existencias de esos productos a nivel interno. Pero lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Preguntémonos entonces qué sucedería si al intentar importar Costa Rica productos que no producimos, también esenciales para combatir la pandemia, la respuesta de los otros países es que ellos han tomado las mismas medidas que Costa Rica y que está prohibida su exportación y por lo tanto nuestro país no los podría adquirir. Es necesario entonces evitar las barreras a las exportaciones y permitir que los flujos comerciales de todos los productos relacionados con la pandemia se mantengan abiertos para todos. No es bajo el esquema de una guerra de todos contra todos como se combate un problema común para la humanidad, sino con cooperación internacional que permita a todos tener acceso a los insumos necesarios. Pensemos en qué sucederá cuando la vacuna esté perfeccionada y se inicie su comercialización. ¿Queremos en ese momento que los países que la tienen prohíban las exportaciones para vacunar primero a toda su población? ¿O preferiríamos más bien que a través de la cooperación internacional existan formas de distribuirla de forma más equilibrada, vacunando inicialmente, por ejemplo, a las personas más vulnerables de cada país? Por eso, las medidas proteccionistas y nacionalistas para combatir la pandemia no son la vía, ni en términos sanitarios, ni en términos de comercio e inversión. Frente a las necesidades de la pandemia, Costa Rica debería buscar soluciones para abastecer mejor el mercado con los productos necesarios para luchar contra ella de manera menos distorsionante que limitando las exportaciones y de formas más convenientes para el consumidor, como podría ser, por ejemplo, eliminando los impuestos a la importación de los productos relacionados con la lucha contra la pandemia, como mascarillas, lentes, gorros, guantes, sistemas de diagnóstico, mascarillas de uso común de la gente, desinfectantes y otros productos. La Organización Mundial de Aduanas publicó recientemente una lista de más de 80 productos relevantes para la pandemia que creo yo Costa Rica debería tomar y eliminar los aranceles y otros impuestos, y así contribuiría a que farmacias, clínicas y el público en general tuvieran acceso a esos productos con mejores precios. Este es uno de tantos ejemplos que muestran que el comercio no es el problema de esta crisis, sino parte de la solución. En este momento de la globalización, rutas abiertas al comercio y cadenas globales de abastecimiento ágiles son cruciales para controlar y vencer la pandemia. Además, frente a una crisis como la actual, no podemos dejar de ver la historia. En el caos del año 1929 y siguiente, las soluciones de corto plazo nacionalistas llevaron a cerrar los mercados en vez de abrirlos, y esto condujo a una espiral proteccionista que terminó de ahogar las capacidades productivas y condujo a la Gran Depresión. Hay aspectos de la Gran Depresión que todavía se estudian y se discuten, pero está reconocido que la espiral proteccionista contribuyó enormemente a la depresión y al empobrecimiento general del mundo. En el 2008 y el 2009, con la crisis financiera, vimos una grave reducción del comercio global también, pero inmediatamente los temores de que se tradujera en otra espiral proteccionista hicieron que desde la gobernanza internacional, en particular a través del G20, de la OMC, los países se comprometieran a no reaccionar con políticas proteccionistas. Y aunque las hubo, ni cerca estuvieron de la dimensión de la Gran Depresión, lo que contribuyó a que esta historia desastrosa no se repitiera. También contribuyeron a evitar la escalada proteccionista en 2008 y 2009, las reglas multilaterales del comercio y las de los acuerdos comerciales regionales que existían y que no existían en la década de los 1930. En la crisis actual, no están viniendo las soluciones desde lo alto de la gobernanza internacional, curiosamente, por razones que ha explicado Anabel, el debilitamiento del sistema multilateral del comercio, y porque el G20 tampoco ha cumplido
con la fuerza y con la claridad que cumplió en el año 2008-2009, con un Estados Unidos más aislacionista y nacionalista, y, reconozcámoslo, con el Leviatán de regreso en muchos países importantes. Pero afortunadamente, no todo el panorama internacional sobre política comercial es gris. Algunos países han tomado iniciativas por la vía opuesta, más bien desde abajo hacia arriba, bottom-up approach, como dicen en inglés, para que puedan ser acordadas no de forma multilateral, pero sí de forma plurilateral entre algunos pocos que van convenciendo a los demás, compromisos para mantener los mercados abiertos. Por ejemplo, una iniciativa de la que se ha hablado mucho recientemente de los gobiernos de Singapur y Nueva Zelanda, que llegaron a un acuerdo sobre una declaración a la que se han unido países como Canadá sobre el comercio de productos esenciales para combatir el COVID-19, que propone la eliminación de aranceles, nación más favorecida, y comprometiéndose a no imponer restricciones a las importaciones. Yo creo que Costa Rica sería conveniente que se una a través de COMEX a una iniciativa como esta. Es justo resaltar que el gobierno sí ha unido sus esfuerzos a otras valiosas declaraciones plurilaterales a través de COMEX. En primer lugar, a una propuesta de Canadá que promueve respuestas al COVID-19 con mercados abiertos y predecibles para los productos agrícolas y productos alimenticios. Es un documento valioso y una valiosa iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior. Al leer esta declaración, sin embargo, notamos que su texto contradice en algunos aspectos la medida contra la entrada al país de transportistas por vía terrestre, porque la declaración que suscribió Costa Rica con estos países afirma que mantener efectivamente los servicios de transporte y logísticos será crucial para el funcionamiento apropiado de la cadena de abastecimiento de alimentos. Y no digo que la medida no sea conveniente, sanitariamente hablando, pero posiblemente excesiva. ¿Cómo podría la medida tener sentido desde el punto de vista sanitario y también desde la perspectiva del comercio exterior? En primer lugar, tomando en cuenta el Ministerio de Comercio Exterior en las decisiones que tienen que ver con comercio exterior. Haber cerrado la entrada a los transportistas que dan resultado positivo en los test sobre el COVID-19 hubiera sido una medida proporcionada frente al riesgo de contagio. Pero aplicarla a todos los transportistas no es ya una medida proporcional con el riesgo y ha provocado medidas de retaliación contra Costa Rica en Centroamérica y afectado la cadena de abastecimientos, haciendo crecer el peligro de escasez para diferentes productos. En segundo lugar, Costa Rica también a través de COMEX suscribió otra declaración promovida por Suiza y acompañada por un número importante de países, en la que se promueve mantener abierto el comercio de los suministros de mercancías para combatir la pandemia y además mantener abiertas las cadenas de abastecimiento de productos agrícolas. Debo decir que esta declaración y su contenido sobre productos agrícolas, si el gobierno la cumple, debería tranquilizar los ánimos frente a algunas voces que en Río Revuelto querían aprovechar la pandemia para aumentar el proteccionismo agrícola. Son estas dos valiosas iniciativas internacionales de carácter plurilateral que COMEX ha suscrito en nombre del gobierno, las que deben convertirse en el tipo de guía de políticas públicas que Costa Rica puede adoptar durante la pandemia. Tengo algunas otras propuestas que podría comentar más adelante cuando venga el espacio para preguntas y respuestas porque se me ha acabado el tiempo y quiero respetar las reglas del juego. Muchas gracias, Ronald. Sin duda alguna, también ideas muy valiosas. Vamos a ver, propongo dividir el siguiente segmento en dos grandes áreas. Me parece que hay una primera área, una agenda, la que voy a llamar la agenda interna, enfocada en mejoras en productividad y competitividad. Y hay obviamente una área fundamental que es la agenda externa. Y déjenme empezar con lo que planteaba Anabel de lograr ser uno de los países más competitivos, de los 25 países más competitivos del mundo, con una agenda específica, una agenda clara
Gabriela nos planteaba también medidas concretas de necesidad de reducir los costos de operar en Costa Rica y de mejorar el clima de negocios. Se han planteado ideas como obviamente el costo de la energía, el tema de las jornadas laborales más flexibles, capacitación de la fuerza laboral o recapacitación de mucha gente que tiene que reinventarse. La pregunta tal vez en esta primera etapa de productividad y competitividad es ¿cómo hacemos para empujar una agenda de esta naturaleza? Las ideas están, me parece que de alguna forma los tres apuntan en la dirección correcta, pero ¿cómo poder avanzar de una forma mucho más expedita en un plan que trascienda gobiernos, que obviamente hay que empezar a empujar desde ya, pero que pueda convertirse en una agenda país? Y ahí además dejo abierta la posibilidad de algunas otras ideas para ir construyendo esa agenda de productividad y competitividad país. Anabel. Gracias, Fernando. Tal vez para plantear algunas ideas en la mesa, yo creo que de lo que estamos hablando en realidad es de pensar cómo generamos las condiciones más apropiadas para generar empleo en Costa Rica en este contexto del COVID-19. Leía hoy en el periódico que la Caja Costarricense de Seguro Social estima que hay 500,000 personas que han perdido o que están perdiendo su trabajo. Eso es un desafío país enorme, porque esto no significa que cuando regresemos a una normalidad, si es que esto es algo que se pueda dar en el futuro inmediato, esas 500,000 personas van a ser reincorporadas nuevamente y van a poder tener un trabajo. No es así. Realmente esto lo que implica es que si nosotros teníamos de por sí desafíos muy importantes en el tema de competitividad con anterioridad al coronavirus, el coronavirus simplemente pues nos ha puesto esto de manifiesto de una manera que me parece que es ineludible. Yo no creo que el incremento de la productividad o el mejoramiento de la competitividad sean agendas ideológicas. Yo creo que son agendas de generación de empleo, de crecimiento económico, en un contexto muy duro que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando en este momento. Por esa razón, me parece que podemos tener guía en una serie de indicadores internacionales que ya existen. Ya en Costa Rica, y muchos conocemos cuáles son los principales desafíos que tenemos, ya sea en infraestructura. Gabriela mencionaba, por ejemplo, temas de recurso humano, temas de tramitología, temas de costos de electricidad, costos de transporte, de comercio, de importación, de exportación. Me parece a mí que lo que es conveniente es pues, retomar la información disponible en todos estos distintos indicadores y sobre esa base ir construyendo una ruta que me parece a mí debe priorizarse en un inicio en 3 áreas o 3 acciones y que sea una ruta, si se quiere, de un mediano plazo. Me parece a mí que el convertirnos en uno de los 25 países más competitivos del mundo no se logra de la noche a la mañana, sin duda alguna. Es necesario un esfuerzo sostenido que trascienda administraciones, pero al mismo tiempo no va a ocurrir solo y requiere que las acciones empiecen a implementarse en este momento. Yo creo que así como el país ha respondido bien en el campo sanitario, así como el gobierno ha hecho una buena tarea en este campo, así como los ciudadanos han respondido de manera positiva, las empresas están tratando de hacer su parte. Es decir, como país nos hemos aglutinado para combatir una crisis sanitaria. Así también debemos articularnos para combatir una crisis económica cuyo impacto va a ser muy, muy serio. Y por eso yo pensaría que tal vez me gustaría pensar que podamos dejar de lado algunas, digamos, restricciones que teníamos en el pasado de si pensar que si hay que ver o no las tarifas eléctricas. No, es que hay que verlas, claramente hay que verlas, porque no podemos en el contexto actual darnos el lujo de que cuando se regrese, pues muchas empresas ya no puedan regresar simplemente porque no pueden competir en esas circunstancias. Entonces, me parece a mí que el COVID en realidad
cambia muchas cosas. Y me parece que con todo el efecto devastador que va a tener, con todo y eso, me parece que también se presenta una oportunidad para que tomemos la decisión no solo de reactivar nuestra economía, sino también de reconstruir una economía sobre bases más sólidas de aquí en adelante. Gabriela. Sí, gracias. Sobre la base de lo que apunta Anabel, me parece que es muy claro que los temas en cuanto a mejoramiento del clima de inversión, que por supuesto no solamente van a posicionar a Costa Rica como un lugar muy atractivo para hacer negocios frente, digamos, a los ojos internacionales, sino que definitivamente también son necesarios para lo que son los empresarios locales, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando aquí son una serie de acciones y medidas que tienen impacto en la economía costarricense como un todo. Me parece que lo más importante a rescatar es si ya hemos, al fin y al cabo, identificado ese tipo de medidas, gústenos o no, más allá que priorizarlas, más allá que tener una hoja de ruta que me parece que es bastante fácil de montar porque ya está bastante identificado en el ambiente qué tipo de medidas hay que hacer y ciertamente con una visión como la que plantea Anabel, pongámonos una visión país, lo hemos hecho en el pasado, poder llegar a ser uno de esos países de los más competitivos del mundo, una visión a largo plazo para cumplir una meta. Aquí lo importante es organizarnos. Me parece que nos hace falta terminar de armar ese equipo, ese liderazgo que pueda articular todos estos esfuerzos, porque al fin y al cabo, por supuesto que en el día a día tenemos al gobierno atendiendo la situación de la crisis de la pandemia y eso les consume su día. Pero esto lo ocupamos gente con equipo, con liderazgo, con suficiente empoderamiento, que pueda empezar a no solamente formular y dejar muy claro esa hoja de ruta, sino empezar a tomar acciones. Porque necesitamos empezar a tomar esas acciones que al fin y al cabo hemos venido postergando a través de los años. Déjame nada más preguntarte ahí, ¿es un liderazgo que debe venir del sector público, del privado, de ambos? Yo creería que ciertamente para poder lograr la ejecución de estas acciones, por supuesto que tiene que ser un equipo liderado por, ¿verdad?, el sector público, por el gobierno, pero tiene que tener un acompañamiento vital de parte del sector privado. Y por supuesto que han habido en el pasado, me parece que en Costa Rica mismo, una serie de iniciativas similares pues a lo que me estoy refiriendo. Hubo un consejo de competitividad en administraciones pasadas que trató de hacer la tarea y me parece que comenzó, luego se desmanteló. Es decir, necesitamos generar algún tipo de comillas, institucionalidad, y no es que quiero sonar, no quiero crear una cosa pues pesada, burocrática, pero sí ocupamos un equipo con suficiente liderazgo y empoderamiento para poder empezar a articular este tipo de acciones, me parece a mí, en el campo económico, porque lo que hemos estado viendo definitivamente creo que no nos está llevando allí a lograr este tipo de resultados y a posicionar a Costa Rica como lo estamos planteando. Tal vez, Ronald, quiero pegarme a este tema de competitividad país. Sin duda alguna, uno de los temas que apuntaste, que es el tema de los cruces fronterizos, es uno de los temas que más que más resta competitividad al país. Hay estudios que señalan que los cruces en frontera por Centroamérica incrementan entre un 10 y un 15% el costo de los productos en su etapa cuando llega al consumidor. Y ahora tenemos una situación, y ahí tengo una cantidad importante de preguntas relacionadas con lo que está sucediendo en estos momentos con el cierre de fronteras con Nicaragua y el cierre de fronteras por consiguiente a Centroamérica.
Y aquí tengo varias preguntas que quiero tratar de ponerte en una sola. Uno, ¿cómo se ven esas medidas alrededor del artículo 20 de GATT como una medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas? Hoy el ministro de Salud hace una amplia explicación del porqué de las medidas, aunque ciertamente el reporte que se tiene de Peñas Blancas es 900 camiones del lado de Nicaragua esperando pasar y un tanto parecido del lado de Costa Rica. ¿Cómo abordar esta circunstancia? Creo que este es un ejemplo claro de cómo una medida postergada que venimos trabajando desde hace tiempo, de la importancia de mejorar en los puestos fronterizos con una infraestructura que ojalá tuviese carriles rápidos para poder dejar pasar empresas que pudiesen implementar protocolos sanitarios específicos, hoy se está evidenciando todavía más esa carencia. Entonces, dentro de este concepto de cómo mejorar esta competitividad, ¿cómo es el impacto de estas medidas a nivel centroamericano? Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, Fernando, el gobierno basó la medida en el artículo 20, párrafo B del GATT de 1994. Es decir, son medidas, según el gobierno, las implementadas para controlar el paso de los transportistas, basadas en este artículo para proteger la salud y la vida de las personas. Y efectivamente el artículo 20, en su párrafo B del GATT 94, dice eso. Sin embargo, no es el único requisito. Este artículo ofrece una deferencia a los países y les ofrece, es un reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio y de sus normas para que los países puedan tomar medidas en situaciones en las que hay intereses comunes que pueden ser más importantes que el comercio, como es la vida de las personas. Entonces, el argumento del gobierno es un argumento que tiene cabida en el artículo 20. Sin embargo, donde el argumento, creo, del gobierno que se puede debilitar un poco es cuando el gobierno decide imponerle la restricción a los transportistas en general. Cuando se habló en un momento dado de que la restricción iba a aplicar a los transportistas porque encontraron algunos que estaban infectados con el COVID-19, se entendía perfectamente la restricción y el no dejar pasar que estas personas pasaran la frontera. En el momento en el que se convierte en una medida general aplicable a todos los transportistas, aun cuando solamente un porcentaje bajo de ellos es el que está infectado, ya hay un desequilibrio, hay una desproporcionalidad entre la medida y el objetivo que se quiere lograr, entre la medida y el riesgo. Aquí posiblemente lo que hubiera sido más razonable es que Costa Rica tuviera en ambos pasos fronterizos más importantes, en el sur y en el norte, laboratorios que permitieran hacer inmediatamente el examen a los que estaban a todos los transportistas y que aquellos contagiados se les prohibiera el paso. Ahí es donde creo que puede haber una debilidad de la medida amplia y un poco desproporcionada que tomó a final de cuentas el gobierno. Yo quisiera agregar sobre esto, Fernando, algo a lo que usted se acaba de referir, precisamente la importancia de terminar de implementar una serie de obligaciones que en realidad Costa Rica ya tiene. Yo creo que Costa Rica debería realizar un examen profundo del acuerdo sobre facilitación del comercio y mantener luego de la pandemia los pasos que se hayan dado para su implementación más rápida, porque ha habido pasos acelerados hacia el cumplimiento del acuerdo sobre facilitación del comercio gracias a la voluntad del gobierno
de agilizar en algunas áreas el comercio precisamente para hacerle frente a la situación. Por ejemplo, el pago diferido que Costa Rica decidió con la moratoria es uno de esos casos. Si ya se aceptó el pago diferido, eso se debe mantener. El despacho anticipado es clave también. Poner en vigor los servicios de información que establece el acuerdo de facilitación del comercio con la mayor transparencia posible a través de un portal de comercio único, con servicios centralizados digitales, como recomienda la UNTAD, la OMA, la OCDE, sería muy valioso. Impulsar un régimen aduanero que permita que los insumos importados lleguen directamente a las plantas. La digitalización de otros procesos del acuerdo de facilitación del comercio, como los expedientes administrativos y las audiencias, sería recomendable también. Anabel mencionó el operador económico autorizado. Tiene toda la razón. Apoyo esta obligación también. Es decir, se debería revisar punto por punto las obligaciones y las reglas sobre mejores propósitos y las reglas vinculantes del acuerdo sobre facilitación del comercio y convertirlas todas en obligaciones e instaurar un mecanismo de monitoreo estricto de su cumplimiento dentro del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. Me parece que son medidas que deben, algunas, sobrevivir a los cambios que ya ha implementado el gobierno y otras que se deben implementar para que funcione este acuerdo de la mejor manera y se agilice el comercio, que es lo que con él se busca. Solo para que podamos dimensionar el impacto, aquí revisando rápidamente las cifras de COMEX, a Centroamérica le exportamos cerca de 2.400 millones de dólares e importamos cerca de 1.200, o sea, es una relación de 2 a 1. En estos momentos, con el cierre de frontera, el impacto no es solo lo que no está llegando, aquí hay un impacto mayor en lo que no estamos pudiendo sacar de productos hacia Centroamérica. Si además a eso le añadimos que mucho producto a México sale también vía terrestre, el impacto es mayor. Vale mencionar, y tengo conocimiento de que de tempranas horas de la mañana el gobierno con el sector privado trabaja en ver cómo se diseña un corredor sanitario para poder atender esta situación de la mejor manera. No es fácil, lamentablemente las instalaciones de los puestos fronterizos no facilitan poder realizar algún tipo de operaciones. El tema se complica porque el 80% de los transportistas centroamericanos son unitarios, entonces no es tan fácil como que cambien de cabezal con un mecanismo de enganche y desenganche, porque nadie quiere prestar sus camiones, pero sí esperamos que esto pueda solucionarse al menor tiempo posible, porque el impacto está siendo grande y el caos en la frontera muy, muy complicado. Ahora, Anabel, usted decía un tema muy importante que quiero ligar con esta agenda de productividad, y es que el ingreso a la OSD es no el punto de llegada, sino el punto de partida. Y viene una gran tarea para Costa Rica de poder sacarle provecho a la organización. ¿Cómo podríamos utilizar esta coyuntura para avanzar también en esa agenda interna de implementación de medidas y políticas que vayan en la dirección correcta? Está con el micrófono. Gracias. Yo creo que el ingreso a la OCDE es un paso muy importante, que debemos de estar muy contentos de haberlo alcanzado, pero ese ingreso, como decía, es el punto de partida. La OCDE nos puede ayudar a mejorar las políticas públicas, nos puede ayudar a tener un Estado que funcione mejor, nos puede ayudar a conocer las experiencias de otros países y aplicar algunas de las que sean aplicables a nuestro país. En fin, pues es un instrumento realmente muy valioso de acompañamiento en el camino al desarrollo. Pero también es cierto que la OCDE tiene actividad en una gran cantidad de áreas. Muchas de esas áreas pueden que sean relevantes para Costa Rica, y de hecho lo son. Pienso, por ejemplo, lo que son las discusiones en materia de productividad, en materia de innovación, en materia de crecimiento sostenible, en materia de comercio internacional, en materia de digitalización de la economía, etcétera. Pero también es cierto que hay algunas otras áreas que son de menor interés para Costa Rica en función de la estructura de nuestra economía. Pienso, por ejemplo, un comité sobre el acero, por ejemplo, que hay en la organización. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras áreas de prioridad
para que podamos entonces definir cómo vamos a participar de la mejor manera en la organización y cómo vamos a sacarle el mayor provecho para mejorar nuestras propias políticas públicas. Como pasa con todo, esto no se da automáticamente. Esto requiere de una definición, una visión, un planteamiento estratégico, una organización institucional, en fin, requiere articularse, la asignación de recursos, requiere articularse alrededor de esta ruta para el aprovechamiento de la OCDE. Me da temor que si esto no se da, pues las instituciones estén cada día ocupadas con sus cosas, aquí o allá. Entonces, una oportunidad que es muy valiosa, realmente no la vayamos a aprovechar como deberíamos poder hacerlo y como necesitamos en el país. Muy bien, si les parece, quisiera en los 25 minutos que nos quedan hablar un poquito de esa agenda externa. Y aquí voy a dividirla también en dos partes, una parte más enfocada a la agenda de comercio exterior, a la política comercial, y dejar la última parte para el tema de inversión, que tenemos también varias preguntas. ¿Cómo avanzar en esa agenda de política comercial para generar nuevos mercados, para profundizar esos encadenamientos productivos regionales? ¿Cómo sacar provecho de mayor integración en un momento en que el mundo recibe señales confusas sobre este tema? Y aquí entro con una pregunta directa: ¿qué rol puede jugar la Alianza del Pacífico, por ejemplo, dentro de esta agenda de comercio exterior? Gabriel. Vamos a ver, definitivamente, me parece que la Alianza del Pacífico, así como pensar en iniciativas en que logremos diversificar nuestros mercados de exportación, logremos establecer reglas para poder obtener nuevos mercados para nuestros productos, bienes y servicios, es muy importante en estos momentos. Entonces, la Alianza del Pacífico, así como otras iniciativas para continuar diversificando nuestros mercados, para lograr darle a ese exportador y, por supuesto, a ese importador también esas opciones de mejor acceso a esos bienes y servicios, es muy importante. Hay que continuar con esa tarea. Y me parece que definitivamente lo que nos ha ocurrido con la Alianza del Pacífico ha sido que fue capturado, básicamente se consideró un tema ideológico, ¿verdad? Como tal. Otra vez, más allá que la Alianza del Pacífico, sí nos toca como tarea entender que en el caso de este trabajo que ha hecho Costa Rica y que ha sido un jugador y se ha comportado y es hoy día un jugador muy relevante en los mercados internacionales, tenemos que continuar justamente en esa tarea. No podemos desactualizarnos, por decirlo así. Entonces debemos continuar buscando cómo aliarnos con nuevos socios comerciales, cómo generar esas relaciones, esa estabilidad jurídica para los operadores del comercio con nuevos socios comerciales. Justamente, Ronald estaba mencionando, creo en específico, iniciativas muy interesantes a nivel plurilateral entre Singapur, Nueva Zelanda, etcétera. Bueno, ciertamente Costa Rica tiene que monitorear, tiene que seguir pensando cómo y cuáles van a ser esos nuevos aliados en nuestra agenda de comercial internacional, porque necesitamos continuar dándoles esas oportunidades a nuestro sector exportador. Ronald, no sé si quieres agregar algo en esta parte. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con Gabriela. A mí me parece que la Alianza del Pacífico es el socio natural de Costa Rica. A ver, algunas veces la discusión es ideológica, algunas veces la discusión no es ideológica, pero falta profundización en ella. Y algunas veces me preguntan algunas personas, bueno, ya tenemos un tratado de libre comercio con Colombia, tenemos uno con Perú, tenemos uno con México y tenemos uno con Chile. ¿Para qué queremos uno con los cuatro? Bueno, porque la profundización de los compromisos que va a haber entre ellos va a dejar obsoleto los acuerdos de libre comercio de Costa Rica con ellos. Ellos van a avanzar, por ejemplo,
en estandarización de normas, mientras Costa Rica no lo hace, y eso va a dejar a Costa Rica en una posición de desventaja en comparación con México en el mercado peruano, en comparación con Perú en el mercado mexicano. Entonces, como decía Gabriela, se tienen que ir, y esa ha sido la práctica del Ministerio de Comercio Exterior, actualizando las relaciones comerciales, aún con aquellos con los que tenemos ya firmados tratados de libre comercio, revisándolos, y esta revisión que hacen entre ellos cuatro, de los propios tratados entre ellos, es simplemente un paso natural para ellos, como lo es para Costa Rica. Así que yo creo que es una oportunidad muy importante. Y quisiera decir también, con respecto a lo que decía Anabel, que yo coincido profundamente con ella, la entrada que conocimos esta semana con mucha alegría a la OCDE, la comunicación que le mandó el secretario general Ángel Gurría al presidente Carlos Alvarado, nos ha llenado de enorme satisfacción. Costa Rica cumplió ya con los requisitos de la hoja de ruta frente a los 22 comités de la OCDE, pero este es solamente el principio. Costa Rica seguirá siendo examinada en sus políticas públicas y tiene la oportunidad de seguir mejorando sus políticas públicas. Seguirá recibiendo recomendaciones de la OCDE de aquellos que tienen mejores prácticas, de algunos de esos 25 países a los que Anabel se refería hace un momento. Y Costa Rica se convierte al mismo tiempo en calificador y en revisador de las políticas públicas de esos países. Va a tener una relación diferente, muy profunda, de los técnicos costarricenses en todas las áreas de las que hemos hablado para la competitividad, con los especialistas de los países más prósperos del mundo. Y eso es lo que llaman en la OCDE el efecto red, el efecto network. Costa Rica debe aprovechar eso. Y yo creo que estamos entrando con el pie derecho. Yo muestro mi admiración y mi respeto porque 3 administraciones corrieron una carrera de relevos en la que hicieron equipo y supieron ponerse de acuerdo para llegar a la misma meta. Eso es prueba de que Costa Rica puede imponerse a sí misma metas país como la que sugería Anabel, de ser parte de este grupo de los 25 países más competitivos del mundo y cumplirlo, siempre y cuando se tome la tarea como se ha tomado esta de la OCDE, con un planeamiento amplio, despolitizado, estratégico y ejecutado de manera respetuosa, en donde no contó que hubiera fracciones diferentes en la Asamblea Legislativa en los últimos meses, aprobando los proyectos. Hubo una coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y más de 40 instituciones del Estado. Esa es la Costa Rica que puede alcanzar el tipo de metas como las que hablaba, a las que se refería Anabel González hace un momento. Y esta entrada a la OCDE es la prueba de que lo podemos lograr, como lo es la forma eficiente en la que se está enfocando los esfuerzos del gobierno en materia sanitaria frente al COVID. Costa Rica puede asumir este tipo de proyectos, pero tiene que imponérselos. Tiene que imponérselos y no llegar a las administraciones, como decían los abuelos de nosotros, simplemente a sostener la yegua y administrar y que no pase nada. Tiene que pensar en grande, soñar en grande y asumir proyectos de este tipo sin ideología, con una meta en la que podamos estar de acuerdo todos. Y creo que nadie está en desacuerdo con la meta de la competitividad. Aquí tengo una pregunta concreta que dice, ¿no les preocupa que en el momento actual y post-COVID las fuerzas proteccionistas y de seguridad alimentaria se alimenten en el Congreso, ya de por sí intervencionista y de fijación de precios y de márgenes? ¿Cómo atender esa situación? Hay que contar con ellas. Ellas están ahí siempre, están a la espera. Ya algunas voces han sonado hablando de que por el COVID-19 tendría que haber soberanía alimentaria
y argumentos de este tipo que todos los expertos en este momento, tanto en agricultura como en comercio, en las organizaciones internacionales han dicho que no es la solución. Pero bueno, ya sabemos que hay intereses particulares, de grupos particulares, que van a seguir defendiendo intereses particulares. Lo importante es que aquí hay una Costa Rica unida que piense en los intereses de las grandes mayorías. Pero yo sí creo pues, que ese tipo de amenazas va a seguir existiendo. Pero mientras haya un proyecto país en el que las grandes mayorías y sus intereses sean los que cuenten, yo confío en que cosas como esas no suceden. Ahora, aquí hay una pregunta para pasar de ese tema del sistema multilateral y la agenda de política comercial, una pregunta concreta que dice, en el contexto que planteó Anabel, ¿qué panorama presenta el liderazgo de la OMC en un momento en el que vemos la renuncia del director general, que algunos dicen sale corriendo porque ya no sabe cómo sostener el sistema? ¿Qué papel debe seguir jugando el sistema multilateral en todo este contexto? Bueno, puedo decir un par de palabras también. Me parece que el sistema multilateral de comercio ha venido estando muy golpeado. Yo mencionaba anteriormente que el panorama global sobre comercio e inversión ha venido modificándose con un comercio cada vez más sujeto a mecanismos administrados, una mayor fragmentación del comercio y un debilitamiento de la gobernanza global, fundamentalmente en el marco de la OMC. Ahora, esto no son buenas noticias para un país como Costa Rica, para un país pequeño. Los países pequeños como nosotros necesitamos un sistema multilateral fuerte en el cual hayan reglas claras y que estas reglas se apliquen a todos los participantes. Ahora, nosotros no somos los que creamos los problemas, ni vamos a ser solo nosotros los que vamos a resolverlos, pero sí podemos contribuir con ese proceso y sí podemos continuar siendo un participante activo en el marco de la OMC. Yo confío que esta etapa de crisis que se está pasando, es decir, creo que probablemente estamos viviendo momentos oscuros, pero confío que, de nuevo, la situación de crisis que vamos a estar viviendo es tan seria, es tan grave, es decir, la destrucción de los empleos es algo tan dramático, que muchas de estas cosas van a tener que ser reconsideradas. Ahora, la OMS traía problemas desde antes, es decir, yo los mencionaba anteriormente, cómo compatibilizar una relación tan tensa entre Estados Unidos y China en el marco de la organización, cómo desarrollar nuevas reglas, por ejemplo, para gobernar la economía digital que cobra cada vez más fortaleza. En fin, la organización estaba pasando momentos muy difíciles, pero creo tal vez que el COVID puede convertirse en un catalizador, y creo que hay que repensar cómo la organización puede reformarse, pero no me cabe la menor duda que para países como nosotros, la existencia de este tipo de mecanismos, la existencia de la OMC es crítico. Muchas gracias, Anabel. Nos quedan 12 minutos y quisiera esta última parte centrarnos en la agenda de inversión extranjera directa. Y aquí voy a lanzar algunas preguntas, muchas de ellas son sobre inversión, para que podamos cerrar con este tema. Algunas de las preguntas dicen, ¿creen que la actual migración masiva del modelo de teletrabajo cambie significativamente algunas de las reglas del régimen de zona franca para el sector de servicios, siendo el sector inmobiliario una parte importante del encadenamiento de zonas francas? Había también un comentario sobre la importancia en el fortalecimiento del sector que mencionaba Gabriela, de la salud, de wellness, incluir el tema ambiental como un elemento central, digamos, de esa estrategia. Preguntan también aquí la relación entre la atracción de inversión extranjera y la necesidad de reestructurar el régimen de empleo público. ¿Qué tipo de medidas específicas de comercio e inversión se podrían promover para generar empleo y desarrollo en las regiones de Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón, como temas fundamentales?
No sé, Gabriela, si querés empezar. Sí, vamos a ver, tal vez comienzo con un par de ideas. La idea o la mención específica sobre la parte inmobiliaria, ¿verdad? O todo lo que es el sector inmobiliario y cómo estamos viendo que a raíz de esta pandemia, pues el teletrabajo se está utilizando masivamente. Eso tiene impacto, por supuesto, en el sector inmobiliario, si es que eso va a seguir siendo así. Eso me parece que es un reacomodo que eventualmente va a venir. No por ello, no el sector inmobiliario no llegue a ser o a continuar siendo un sector fundamental e importante, ¿verdad? Desde un punto de vista de infraestructura para albergar las empresas de servicios. Por supuesto que sí. Lo que es el poder contar con espacios de trabajo de diferentes maneras siempre va a ser importante, pero claro que sí se está discutiendo, incluso a nivel internacional, que puede existir un reacomodo y puede tener un cierto impacto a nivel inmobiliario, lo que es pues el teletrabajo y muy presente, por supuesto, en nuestro país, actualmente en el sector servicios. Ahora, tal vez aprovecho para señalar que realmente el tema de encadenamientos, ¿verdad? Y cuando yo me refería a la importancia de fomentar todavía más el encadenamiento a nivel de lo que es la proveeduría local con las empresas multinacionales que tenemos, realmente va más allá, ¿verdad? Que pensar pues en este tipo de sectores. Por supuesto que son muy importantes, pero realmente tenemos que considerar el tema de los encadenamientos productivos como una tarea país que ha estado inconclusa, que está inconclusa y al que hay que meterle mucha fuerza, pensando ciertamente en cuál es esa demanda de esa empresa multinacional y cómo fortalecemos a nuestras empresas locales para que puedan suplir esa demanda. Incluso hasta a nivel tramitológico tenemos problemas. Resulta a veces mucho más fácil para esas empresas del régimen de zonas francas importar los bienes que comprar a nivel nacional por la tramitología que implica comprar a nivel nacional. Entonces tenemos una serie de retos allí para trabajar con las empresas locales y poder garantizar sus capacidades de producción para lograr que éstas logren llegar a esos niveles de calidad y de eficiencia que ocupan la empresa. Creo que se nos quedó Gabriela. No sé, Anabel y Ronald, si quieren hacer un comentario sobre este tema. En relación particularmente con la inversión, Fernando Sí, planteaba, bueno, es decir, para un país como Costa Rica, el tema de la inversión extranjera es absolutamente fundamental. No hay, desde mi punto de vista, un trade-off entre inversión extranjera e inversión nacional. Por el contrario, me parece que la inversión extranjera abre nuevas oportunidades de desarrollo para la inversión local, para la internacionalización de la pequeña y la mediana empresa, para la transferencia de tecnología, de conocimientos y demás. Pero al mismo tiempo también creo que el contar con un sector empresarial fuerte a nivel local se constituye en un atractivo para atraer, para más inversión extranjera directa, porque esto permite el desarrollo de redes de suplidores, son también un elemento de competitividad para la empresa multinacional. De modo que yo creo que en lugar de existir una relación de que si se fomenta una, no se fomenta otra, creo que en realidad más bien hay sinergias muy importantes entre ambas y que el país debe continuar avanzando en la dirección de fomentar la inversión productiva
tanto nacional como extranjera, para lo cual mucha de esta agenda de la cual hemos venido conversando es una agenda común, porque al final del día un país más competitivo, con empresas de mayor productividad, es un país pues, que puede generar más empleo. O sea, entramos en un círculo virtuoso que es al final del día lo que se requiere para poder crecer, ¿verdad? Ya tenemos a Gabriela de vuelta, entonces le voy a volver la palabra con una pregunta además, y es si es momento para plantear nuevos beneficios para la atracción de inversión extranjera directa, en donde se incluyan además temas de cómo atraer empleo en zona de menor desarrollo. Sí, gracias. Tuve un glitch de electricidad y me fui un momentito. Vamos a ver. Yo creo que sí es momento de considerar, voy a apagar el video para que me escuchen mejor. Yo creo que sí es momento de considerar cómo llevamos mayor inversión a las zonas rurales. Pero eso no necesariamente pasa por pensar en generar o reformular nuestro régimen de zonas francas para crear mayores incentivos fiscales. Ya eso ya existe en nuestro régimen de zonas francas, en una reforma reciente, pues del 2010 creo, estableció y luego en años recientes han habido una serie de intentos por establecer normas con el fin de poder llevar inversión a zonas rurales. Y pues aun cuando han habido avances, todavía no estamos ahí, ¿verdad? Por eso seguimos hablando del tema. Más bien lo que necesitamos es generar las capacidades locales en estas zonas para poder justamente acondicionarlas adecuadamente y poder así hacerlas suficientemente atractivas para que exista esa inversión. Y a eso me refiero con, por ejemplo, el tema de conectividad. El poder contar con conectividad a costos accesibles y de alta velocidad en todo el territorio nacional es, por supuesto, un elemento habilitador muy importante para poder llevar empresas, por ejemplo, de servicios que tal vez se le van a aprovechar de contar con gente que tiene capacidades especiales en esas zonas. Y allí también toco otro tema, el poder aprovechar esa infraestructura de línea que tenemos, presencia a nivel nacional, pero eso sí con adecuados para poder proveer las capacitaciones técnicas adecuadas a las personas y lograr ese alineamiento con la demanda del sector productivo. Entonces, realmente, esto pasa por trabajar de lleno con estas comunidades para lograr habilitarlas y acondicionarlas a que tengan mejores condiciones para así poder llevar proyectos de inversión y generar ese empleo. Ok, nos quedan 2 minutos y tengo varias preguntas. Voy a tener que escoger y voy a lanzar dos para cualquiera de los 3 panelistas. Una dice, ¿cómo debería reinventarse CINDE para la atracción de inversión y particularmente para la reinversión? ¿Cómo pasar de la teoría a un enfoque mucho más pragmático que responda a las necesidades de las empresas? Y la última es, ¿qué implicaciones tiene que el Ejecutivo haya firmado una declaratoria de interés público para el Hub de Ciencias de la Vida? Si eso tiene un impacto real o es un saludo a la bandera. Tal vez voy a entrarle a esa segunda primero. Vamos a ver, firmar un decreto de declaración de interés pública, lo que es una señal correcta, es una señal que el gobierno le va a estar dando una cierta prioridad a ese pues, sector, que favorece, que considera apropiado, adecuado, importante, prioritario, poder empezar a trabajar en hacer ese hub realidad. Pero la tarea nos corresponde a todos, ¿verdad? Corresponde realmente, en este caso, a CINDE liderar ese esfuerzo y articularse, me parece, con una serie de instituciones a nivel público y a nivel privado para lograr justamente hacer realidad y convertir a Costa Rica en ese hub. Es decir, una mera declaratoria no nos va a convertir en un hub global
en el sector de salud, bienestar, etcétera. Necesitamos realmente trabajar para hacerlo realidad. El día de hoy, Costa Rica, sí, por supuesto, ha mostrado liderazgos en muchas áreas y lo que ocupamos es terminar de armar y articular todas esas y hacer esa convergencia en esos diferentes sectores en que hemos demostrado fortaleza para lograr entonces todavía potenciar aún más nuestras capacidades de generar empleo y atraer proyectos en diferentes áreas. Pero eso implica un trabajo a futuro. Y de una vez pues le entro al tema de CINDE muy brevemente. Me parece que CINDE es una organización muy exitosa con la cual Costa Rica ha contado desde los años 80 y que ha hecho una gran labor a través, por supuesto, de su historia. Como sabemos, ha hecho diferentes trabajos y diferentes tareas. En estos momentos es nuestra agencia de promoción de inversión extranjera directa. Es una institución pequeña, pero que está pues coordinada y trabaja muy coordinadamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Procomer. Me parece que lo que nos hace falta es, como país, lograr fortalecer aún más este tipo de instituciones para que ejerzan liderazgos en estos campos que tenemos y lograr pues más de lo que estamos haciendo, y ciertamente más de lo que estamos haciendo implica también seguir viendo ese futuro y seguir pensando cómo debemos cambiar y pues sí, cómo debemos, comillas, reinventarnos. No porque estemos haciendo mal la tarea, sino porque tenemos un reto muy importante delante nuestro. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles primero a Anabel, a Gabriela, a Ronald por sus intervenciones, a toda la gente que nos ha acompañado con sus preguntas, con sus comentarios. Sin duda alguna nos ayuda a construir esta propuesta. Creo que hay elementos muy importantes para construir esa agenda nacional que promueva el sector de comercio exterior. Hay sin duda tareas importantes a lo interno y a lo externo. Y quisiera quedarme con ese reto que nos lanza Anabel como país, de tratar de generar una agenda que nos lleve a ser uno de los 25 países más competitivos del mundo. La tarea no es fácil, la tarea es mucha y sin duda alguna es hora de dejar de postergar decisiones y entrarle de lleno a una serie de temas que, como todos sabemos, han estado en la agenda, pero sí han quedado ahí. A todos ustedes, muchísimas gracias a nombre de la Universidad LID e invitarlo para que nos sigan acompañando en estos diálogos que sin duda alguna pues, nos permitirán poder elaborar un documento que apoye y ayude a esta discusión. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Gracias, Fernando, Anabel y Ronald. Muchas gracias. Buenas noches a todos.